Una vez que mi abuelo murió, creí que el alivio sería inmediato. No porque lo odiara, claro, pero había algo en él, en la forma en que me miraba, que siempre me había causado un malestar imposible de describir. Mi madre solía decir que mi abuelo era un hombre muy serio, de esos que la guerra había endurecido, pero yo sentía algo más oscuro en su carácter. Había algo roto en él, o tal vez algo más. El día del funeral, la casa de mi abuelo estaba sumida en ese silencio espeso que acompaña a los lugares donde ha muerto alguien. Las paredes parecían absorber el aire, como si el mismo espacio estuviera reteniendo el último aliento de mi abuelo. Caminé por los pasillos con esa extraña sensación de vacío en el estómago, tratando de no pensar en lo que vendría después, en lo que significaba que ya no estuviera entre nosotros. «Ven, quiero que veas algo», me dijo mi madre justo antes de que empezara la lectura del testamento. Su voz era un susurro, casi como si no quisiera que nadie más escuchara. Me llevó hasta una habitación en la planta baja, una que siempre estaba cerrada con llave y en la que yo nunca había entrado, ni siquiera de niño. Cuando abrió la puerta, un olor a polvo y a madera vieja me golpeó el rostro. La habitación estaba llena de baúles antiguos, estanterías llenas de libros amarillentos y cosas que parecían haber pertenecido a otra época. En el centro, sobre una pequeña mesa redonda, había una muñeca, pero no era una muñeca cualquiera. Era grande, casi del tamaño de un niño de unos 3 o 4 años. Estaba hecha de porcelana, con una piel pálida y tersa, que parecía demasiado real para mi gusto. Sus ojos, de un azul intenso, estaban entrecerrados, como si estuviera a punto de despertar de un largo sueño. El vestido que llevaba puesto era de encaje, antiguo y amarillento, con pequeños bordados florales que parecían hechos a mano. Algo en esa muñeca me hizo retroceder instintivamente. Su presencia llenaba la habitación de una forma que era difícil de explicar. Era como si todas las demás cosas allí dentro se desvanecieran, como si solo ella importara. «Era de tu abuelo», dijo mi madre, mirándola con una mezcla de tristeza y preocupación. Siempre decía que la muñeca tenía un significado especial, pero nunca nos dijo por qué. Cuando era niña, me daba miedo. Cada vez que pasaba cerca de esta habitación, sentía que me observaba. No supe qué responder. Aquella muñeca me inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero mi madre siguió hablando. «Antes de morir, tu abuelo dijo que quería que tú la tuvieras. Lo mencionó en el testamento. Dijo que debía ser tu responsabilidad». Mi corazón dio un vuelco. No quería tener nada que ver con esa muñeca, y mucho menos que fuera mi responsabilidad. Pero mi madre se veía seria, y aunque quería decirle que no, algo en su expresión me hizo callar. Horas más tarde, tras la lectura del testamento y la repartición de bienes, me entregaron la muñeca envuelta en una manta. La sostuve en mis brazos con la misma incomodidad con la que sostienes a un recién nacido que no es tuyo, sin saber qué hacer con ella. Al salir de la casa, la sensación de ser observado no desapareció. Sabía que era absurdo, pero me sentía vigilado, como si esos ojos de porcelana, aún ocultos bajo la manta, estuvieran fijos en mí. La llevé a mi apartamento, sin pensar mucho en dónde la pondría. Solo quería deshacerme de esa sensación de malestar que me acompañaba desde que la había visto. La dejé en una esquina de la sala, apoyada contra la pared, aún envuelta. No quería mirarla directamente. Había algo en su rostro que me parecía demasiado vivo. Esa misma noche, algo cambió. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada, con una opresión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Era una sensación familiar, algo que solía experimentar de niño cuando tenía pesadillas. Me senté en la cama, tratando de normalizar mi respiración, pero entonces la vi. La muñeca estaba en el umbral de mi habitación. Estaba parada allí, inmóvil,
pero sabía que no la había dejado en ese lugar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y un sudor frío cubrió mi frente. Por un momento pensé que aún estaba soñando. Me froté los ojos, pero ella seguía allí, mirándome con esos ojos fríos y vacíos que, sin embargo, parecían estar llenos de algo que no podía comprender. Quise levantarme y correr, pero no podía moverme. Era como si mis piernas estuvieran atadas a la cama. Solo podía mirarla, y a medida que lo hacía, una sensación de terror puro se apoderó de mí. No sabía cuánto tiempo pasó, pero de repente escuché un susurro, un murmullo bajo, suave, que parecía salir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Ven». Mis manos temblaban. El miedo había dejado de ser una sensación abstracta. Ahora era real, tangible. Estaba atrapado en esa habitación con algo que no podía explicar, pero no podía apartar la vista de la muñeca. De repente, la muñeca se movió. No fue un movimiento brusco ni rápido. Fue algo sutil, apenas perceptible, pero lo suficiente como para que mi piel se erizara. Dio un pequeño paso hacia mí, y luego otro. No aguanté más. Logré zafarme de esa parálisis que me tenía preso. Salté de la cama y corrí hacia la puerta de mi habitación, sin mirar atrás. La sensación de que algo me seguía era casi insoportable. No me detuve hasta llegar a la sala, y allí estaba la manta. La muñeca, por algún motivo, había vuelto a su lugar, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, decidí investigar más sobre la muñeca. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido la noche anterior. ¿Había sido una pesadilla? ¿Estaba perdiendo la cordura? Intenté calmarme, pero una parte de mí sabía que había algo más. No podía ser solo una ilusión. Hablé con mi madre al respecto, pero ella me miró con esa expresión de incredulidad que tanto me molestaba cuando era niño. «Deja de decir tonterías», me dijo. «Es solo una muñeca, nada más». Sin embargo, cuando le mencioné lo que había ocurrido en la madrugada, su rostro se endureció. «Tu abuelo nunca quiso hablar de esa muñeca. Solo decía que debía quedarse en la familia, que alguien tenía que cuidarla. Siempre pensé que eran delirios de un hombre viejo, pero quizás haya algo más que no sé». Decidí buscar respuestas en los diarios de mi abuelo. Sabía que tenía un montón de cuadernos llenos de notas, recuerdos y pensamientos personales. Volví a la casa antigua, donde aún estaban guardados. Empecé a leer con desesperación, buscando alguna pista. Tras horas de lectura, encontré una entrada, fechada en 1965, que me dejó helado. La encontré hoy, la muñeca en el mercado negro. Tal como dijeron, es idéntica, los mismos ojos, la misma piel. Dios, es como si fuera real. No sé si hice lo correcto, pero no podía dejarla allí. Me pertenece, y yo a ella, supongo. Había algo más escrito al final de la página, con una letra apresurada y temblorosa. No debí traerla aquí. No debí. Ella sabe. Siempre ha sabido. Solo está esperando. Al leer eso, sentí que algo frío y pegajoso me recorría la espalda. La muñeca. ¿Había pertenecido a alguien más antes de mi abuelo? ¿Por qué él la había comprado? Decidí seguir leyendo. Necesitaba saber más. Encontré varias entradas más que mencionaban la muñeca, pero ninguna explicaba claramente de dónde provenía o por qué mi abuelo la había traído consigo. Solo hablaba de un vínculo que él sentía con ella, algo que lo atormentaba y al mismo tiempo lo fascinaba. Esa misma noche, la muñeca volvió a moverse, pero esta vez no se quedó en la puerta de mi habitación. Me desperté con el sonido de sus pasos, pequeños y suaves, acercándose lentamente. No quería abrir los ojos, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. La vi a los pies de mi cama, con la cabeza ladeada, como si me estuviera estudiando. «Ven, juega conmigo», susurró. Mi corazón estaba a punto de estallar en mi pecho. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado con llave. Intenté forzarla,
pero la cerradura no cedía. Los pasos de la muñeca se acercaban cada vez más. Sentí una presión en la espalda, como si algo frío y afilado me estuviera rozando la piel. «Ven». De alguna manera, logré abrir la puerta y salir corriendo. No me detuve hasta que estuve fuera del edificio, en plena calle, respirando el aire frío de la madrugada. No sabía qué hacer. Estaba aterrorizado, y lo peor de todo es que nadie me creería si les contaba lo que estaba pasando. Al día siguiente, no volví a mi apartamento. Llamé a un amigo, le pedí que me dejara quedarme en su casa por un tiempo, inventando alguna excusa, pero sabía que no podía huir para siempre. La muñeca seguía en mi apartamento, esperándome, y por alguna razón que no lograba entender, sentía que tenía que regresar. Algo me estaba llamando, atrayendo de vuelta. No volví hasta días después, cuando ya no pude soportar más la ansiedad. Cuando abrí la puerta, el apartamento estaba en silencio, pero la sensación de ser observado era aún más fuerte. Allí estaba la muñeca, en el mismo lugar donde la había dejado, pero algo en ella había cambiado. Parecía más viva. Tomé una decisión impulsiva. Tenía que deshacerme de ella. La envolví en una manta, la metí en una caja y la llevé a un descampado fuera de la ciudad. Cavé un hoyo en la tierra y la enterré, asegurándome de cubrirla con piedras y tierra para que no pudiera salir. Mientras lo hacía, escuché un susurro, como un eco distante, pero no me detuve. Esa noche volví a dormir tranquilo por primera vez en semanas. Pensé que todo había terminado, pero al día siguiente, cuando desperté, la muñeca estaba a los pies de mi cama, esperándome. No sé si lo que sentí en ese momento fue terror o una parálisis tan profunda que me dejó sin aliento. Allí estaba, la muñeca, como si nunca la hubiera enterrado, como si me hubiera seguido a través de kilómetros de tierra y roca. El aire en la habitación se volvió más denso, casi irrespirable. Los ojos de porcelana me miraban con una quietud que parecía una burla, una provocación silenciosa. Salté de la cama, retrocediendo hasta golpearme con la pared. La muñeca no se movió, pero su presencia era opresiva. Sentía su energía como un veneno que se iba infiltrando en mi sangre, en mi mente. «¿Qué quieres?», grité, con una voz que no parecía la mía. Nunca antes había hablado con ella, y no sabía por qué lo hacía ahora. Parecía absurdo, pero algo dentro de mí, una parte que nunca antes había conocido, sabía que ella podía entenderme. El silencio en la habitación era absoluto. El susurro que había escuchado antes no volvió, pero supe, en lo más profundo de mi ser, que ella estaba esperando. ¿Pero qué? ¿Por qué a mí? Me acerqué lentamente, forzado por una extraña mezcla de desesperación y curiosidad. Mis piernas temblaban y el frío que emanaba de la muñeca era casi palpable. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me incliné para mirarla más de cerca. El rostro seguía siendo el mismo, una mezcla perfecta de inocencia y malicia, pero en ese momento noté algo diferente. Sus labios estaban entreabiertos. No recordaba que estuvieran así antes. Sin pensarlo demasiado, la recogí de nuevo, esta vez con más firmeza, como si intentara dominar mi miedo con acción. La sensación de tenerla entre los brazos era aún peor que antes. Su peso parecía el de una persona real, como si estuviera viva bajo la porcelana, como si en cualquier momento fuera a moverse. No me atreví a volver a enterrarla. Sabía que no funcionaría. En lugar de eso, decidí llevarla a la casa de mi abuelo. Pensé que tal vez había alguna conexión entre la muñeca y ese lugar, algo que la ataba a él o a su pasado. Conduje hasta la casa a una velocidad peligrosa, mi mente atrapada en una espiral de preguntas y miedo. Cuando llegué, el aire en el exterior de la casa estaba extraño, pesado, casi como si fuera una extensión de la energía oscura de la muñeca. Abrí la puerta de la entrada con las manos temblorosas. La casa estaba tal y como la habíamos dejado tras el funeral, pero algo en ella
había cambiado. El silencio no era el mismo. Era como si la casa misma estuviera esperando, igual que la muñeca. Caminé hasta la habitación donde mi madre la había mostrado por primera vez. Al entrar, noté algo que me había pasado desapercibido antes. En una de las paredes había un espejo, viejo, con el marco dorado deslucido por los años. Me acerqué y, sin pensarlo, giré la muñeca para que mirara su reflejo. Lo que vi hizo que el mundo se me detuviera. En el espejo, la muñeca no tenía ojos de porcelana. En su lugar había dos cuencas vacías, oscuras, como si detrás de ese rostro pálido hubiera algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Mi respiración se volvió errática, pero no pude apartar la mirada. El reflejo comenzó a cambiar. Poco a poco, los bordes de la muñeca en el espejo se difuminaron, y una figura comenzó a formarse detrás de ella, una sombra oscura, alta, cuya silueta me era familiar de alguna manera. Sentí un nudo en el estómago cuando finalmente lo reconocí. Era mi abuelo, pero no el abuelo que yo recordaba. No, este era una versión distorsionada, una sombra de lo que había sido, con una expresión de sufrimiento y terror en su rostro. Al verlo, supe con certeza que algo le había sucedido, algo que tenía que ver con esa muñeca. Retrocedí, incapaz de soportar esa visión. La muñeca cayó al suelo con un ruido sordo, pero no se rompió. Al contrario, parecía inquebrantable, invulnerable. Sentí el impulso de huir, de dejar todo atrás y no volver jamás, pero algo en mi interior, tal vez una conexión con la sangre de mi abuelo, me hizo quedarme. Sabía que tenía que entender lo que había pasado. Si no lo hacía, esta cosa me seguiría para siempre, y yo acabaría como él, atrapado en su trampa, condenado a vagar por la eternidad junto a esa maldita muñeca. Volví a buscar los diarios. Había algo que me estaba perdiendo, algo importante. Pasé horas revisando cada página, cada línea escrita por mi abuelo, buscando alguna pista que me dijera cómo romper el vínculo con la muñeca. Fue entonces cuando encontré una entrada que me heló la sangre. La muñeca no es solo un objeto, es un guardián de algo antiguo, algo que nunca debió haber sido despertado. He intentado deshacerme de ella, pero siempre regresa. Ella me eligió a mí y ahora a él, a mi nieto. Lo siento, no pude protegerte. Ella tomará lo que quiera, como lo ha hecho siempre. Me quedé paralizado al leer esas palabras. Mi abuelo lo sabía. Sabía que la muñeca me había elegido y no había hecho nada para detenerlo. Pero, ¿qué quería? ¿Qué significaba eso de un guardián? De repente, la respuesta llegó a mí como un golpe. Recordé las historias que mi abuelo me contaba cuando era niño, sobre antiguos espíritus, sobre objetos malditos que eran puertas a otro mundo. Historias que siempre me habían parecido cuentos para asustar a los niños, pero que ahora tenían un significado aterrador. La muñeca era más que un objeto maldito, era una llave, una puerta a algo mucho más oscuro, algo que estaba esperando, acechando más allá de nuestra comprensión. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, y el aire en la habitación se volvió aún más denso. Sentí una presencia que no había notado antes, algo que me observaba desde las sombras, algo que había estado esperando a que lo descubriera. La muñeca comenzó a moverse sola, no un simple desplazamiento, sino un movimiento fluido, casi humano. Se levantó del suelo lentamente y su cabeza se giró hacia mí con una sonrisa torcida en sus labios. Pero lo más aterrador fueron sus ojos, ahora llenos de una oscura maldad, como si una fuerza antigua y cruel los hubiera poseído. Antes de que pudiera reaccionar, la muñeca dio un paso hacia mí, luego otro, y otro más. Sentí que el pánico me envolvía. No había salida, no había lugar a donde correr. Estaba atrapado. «Ven, juega conmigo», susurró nuevamente, su voz un eco que resonaba en mi mente. Corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, el suelo bajo mis pies cedió. Caí al suelo,
y al mirar hacia arriba, vi cómo la muñeca se abalanzaba sobre mí, sus pequeñas manos frías y rígidas como el mármol, envolviéndose alrededor de mi cuello. Todo se volvió borroso. La presión sobre mi garganta era insoportable, y mi vista comenzó a oscurecerse. Intenté gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Cuando estaba Itz a punto de perder el conocimiento, un último pensamiento cruzó por mi mente. Esta no era solo una muñeca, nunca lo había sido. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo, algo que nunca debió haber sido traído aquí, y ahora me había elegido a mí. La oscuridad me envolvió, y supe, en ese último instante, que nunca estaría realmente solo. La oscuridad me tragó por completo, pero no era una oscuridad vacía. Dentro de ese abismo había algo, una presencia que sentía en mi piel, en mis huesos. Parecía que no caía hacia ningún lugar físico, sino hacia una realidad más profunda, más primitiva. Podía oír voces, susurros que no entendía, como si criaturas de otro mundo estuvieran celebrando mi llegada. Y de entre esos susurros, su voz, la de la muñeca, emergía clara, insistente. «Ven, juega conmigo». Desperté de golpe, empapado en sudor, con la garganta ardiendo. El aire era denso y opresivo. Me costaba respirar, pero estaba vivo. Parpadeé y miré alrededor. Estaba en la habitación de mi abuelo, la misma en la que había encontrado la muñeca por primera vez. Pero algo no estaba bien. La habitación parecía la misma, pero los colores eran apagados, como si estuviera viendo una fotografía antigua. Todo se sentía irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Me levanté con dificultad. El cuerpo me pesaba como si algo invisible estuviera atado a mí. Miré a mi alrededor, buscando la muñeca, pero no estaba allí. Eso me inquietó aún más. Sabía que ella estaba cerca, acechándome. Lo sentía en cada fibra de mi ser. «Abuelo», susurré, mi voz quebrada por el miedo y la desesperación. De alguna manera, sentí que él era la clave. Había algo que no había entendido aún, algo que él no me había contado, pero que era esencial para detener esto. Me dirigí hacia el espejo donde lo había visto por última vez. Cuando me acerqué al espejo, la figura de mi abuelo apareció de nuevo. Pero esta vez no era solo una sombra. Lo vi claramente, aunque su rostro estaba distorsionado, como si una parte de él estuviera descomponiéndose. Aún así, sus ojos me miraron, llenos de una mezcla de tristeza y advertencia. «Ella siempre ha estado aquí», murmuró su reflejo, su voz rota como el eco de una tormenta lejana. «No puedes deshacerte de ella, no como lo intenté yo. Solo hay una forma». «¿Qué forma?», grité, mi desesperación subiendo con cada segundo que pasaba. «Dime cómo detenerla». Mi abuelo extendió su mano hacia el espejo, y cuando lo hizo, vi que no estaba solo. Detrás de él, como una sombra cada vez más clara, la muñeca comenzó a tomar forma, su rostro desprovisto de emoción, sus ojos oscuros como el vacío. Mi abuelo intentó decir algo más, pero la muñeca lo agarró por detrás, hundiendo sus manos en su carne espectral. Lo vi gritar, pero no podía oír su voz. Fue entonces cuando lo comprendí. La muñeca no solo era un objeto, era un vínculo, una manifestación de algo antiguo y oscuro que se alimentaba de nuestras vidas, de nuestros miedos. Y, al parecer, había comenzado con mi abuelo, pero ahora su atención estaba sobre mí. De repente, la habitación empezó a sacudirse. Los muebles crujieron y el espejo comenzó a agrietarse. Sentí la energía de la muñeca hacerse más fuerte, como si se estuviera apoderando de todo, de la casa, de mí. Corrí hacia la puerta, pero esta vez no había salida. Estaba sellada. La oscuridad de la muñeca me envolvía, acercándose, sofocante. Pero entonces, algo en las palabras de mi abuelo se abrió paso entre el caos. Solo hay una forma. Tenía que destruir el vínculo. No la muñeca, sino aquello que ella representaba.
algo mucho más profundo que un simple objeto. Regresé corriendo al escritorio de mi abuelo, buscando algo que no estaba seguro de encontrar. Sabía que en su diario había pistas, algo que él había intentado, algo que había fallado. Pero si yo podía entenderlo, tal vez tendría una oportunidad. Mi mente corría mientras pasaba las páginas frenéticamente, mis manos temblando. Y entonces lo vi. Una página arrancada del diario, oculta entre otras, hablaba de un antiguo ritual. No era un ritual para destruir la muñeca, sino para cerrar el portal del cual ella había venido. Mi abuelo había intentado hacerlo, pero nunca había terminado el proceso. Tal vez por miedo, tal vez porque ya estaba demasiado atrapado en su influencia. El texto era confuso, lleno de símbolos que apenas podía entender, pero una cosa era clara. Necesitaba realizar el ritual en el lugar donde mi abuelo había encontrado la muñeca. El lugar donde todo había comenzado. Con el diario en la mano, salí de la casa. La oscuridad parecía seguirme, extendiéndose como una sombra viviente a mi alrededor, pero me concentré en lo que debía hacer. No había tiempo para dudar. Tomé el coche y conduje, sintiendo que cada segundo contaba. Llegué al lugar después de lo que parecieron horas de angustia. Era un campo vacío, un terreno que había sido olvidado por el tiempo, donde la muñeca había sido vendida a mi abuelo décadas atrás. El aire era denso, casi irrespirable, como si algo antiguo y maldito habitara en ese lugar. Con el diario en una mano y el terror latiendo en mi pecho, comencé a trazar el círculo de protección con los materiales que el ritual indicaba. Mientras lo hacía, los susurros se intensificaban a mi alrededor. Podía sentir su presencia, acechándome, burlándose de mis esfuerzos. Pero no me detuve. No podía. Recité las palabras con la voz entrecortada, tratando de no pensar en lo que sucedería si fallaba. La muñeca estaba cerca. La sentía moverse entre las sombras, cada vez más ansiosa por atraparme, por reclamar lo que creía suyo. Y entonces la sentí, a mi espalda. Cuando giré, la vi, con sus ojos oscuros fijos en mí, su boca torcida en una sonrisa siniestra. «Ven, juega conmigo», susurró por última vez. Pero esta vez no corrí. Esta vez terminé el ritual. Las palabras finales salieron de mi boca como un grito, y el suelo bajo mis pies se abrió con un rugido profundo. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás, y la muñeca, atrapada en el círculo, comenzó a desintegrarse. Sus ojos se vaciaron, y su cuerpo se agrietó, soltando un grito agudo que resonó en todo el campo. Una luz cegadora estalló desde el centro del círculo, envolviéndola, y en un instante todo se desvaneció. El silencio cayó de golpe, y supe que lo había logrado. Había cerrado la puerta. Me desplomé en el suelo, agotado, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. La muñeca ya no estaba. El vínculo se había roto. Pasaron días antes de que pudiera volver a mi vida normal. Pero incluso ahora, a veces siento que no estoy solo. Aunque sé que ella ya no está en este mundo, hay noches en que escucho susurrar desde las sombras. «Ven, juega conmigo». Y cada vez que escucho ese susurro, recuerdo que algunas puertas, aunque cerradas, nunca se sellan del todo.